Va. Con respecto a la pregunta que me está haciendo, vea la observación importante. La reflexión que hace Monseñor Barron es de Santo Tomás de Aquino, que es muy válida. Vuélvame a repetir lo que me dijo anteriormente. ¿Cuál es el presupuesto de Tomás de Aquino? La Que Dios, mente. que Dios Ajá, Padre era la mente, el ajá, Hijo el autoconocimiento y el Espíritu Santo el amor propio. exacto. Entonces, ese es una manera de comprender la Trinidad sin, como dijera yo, sin que eso se nos dificulte tanto, ¿verdad? Como haciéndolo racional a nuestra inteligencia. Como decir, cuando nosotros actuamos, pues nuestra mente es nuestra inteligencia, digamos, ¿verdad? Luego tenemos un autoconocimiento, ¿verdad? Ya sea de nosotros o de la realidad. Entonces, él está expresando la Trinidad de alguna manera comprensible y es un muy buen enfoque. Pero ese enfoque, va a decir aquí Pablo VI, que es el documento que vamos a compartir ahorita, tiene que irse actualizando a las distintas generaciones. Y entonces es bien importante darnos cuenta que este credo del pueblo es de 1968. Imagínense ustedes, en el 68 ustedes ni pensaban en nacer todavía. Yo tenía tal vez, todavía estaba en el colegio, creo que estaba saliendo de tercero básico, tenía tal vez como 15 años, imagínense ustedes. 1968. Y está celebrándose un jubileo, un año litúrgico, un año jubilar de la fe. Entonces, yo quiero compartirles esto para complementar la pregunta que usted está haciendo de cómo lo presenta el manual, cómo lo presenta Santo Tomás y cómo lo presenta Pablo VI y cómo en el motu propio del Papa Francisco, que es justamente 29 de junio, solo que del 2022, cómo él hace énfasis en que la Trinidad nosotros la tenemos que, bueno, no es que la tengamos, ¿verdad? Esa es nuestra fe es trinitaria. Entonces, cuando nosotros vamos a la celebración eucarística, vamos al encuentro de la Trinidad. Y por eso, bueno, ya me estoy adelantando hasta el Papa Francisco, ¿verdad? Como cuando nosotros somos convocados es por un llamado del mismo Padre que ya se pone en boca de Jesús el hecho de que he deseado comer apasionadamente con ustedes esta última cena, ¿verdad? Entonces, el Papa Francisco va reflexionando cómo nuestra eh, convocación a la Sagrada Liturgia, que son todos los sacramentos y la liturgia de las horas, no es ni una imposición ni una obligación, sino que es un llamado desde Dios, ¿verdad? Un llamado desde Dios al que nosotros respondemos porque vamos al encuentro trinitario. Y entonces vamos a ver cómo Monseñor Barron lo dijo bien desde Santo Tomás, reflexionó desde Santo Tomás, el manual da una perspectiva, Pablo VI da otra actualización, o sea, cada reflexión es es un esfuerzo de actualizar la comprensión del misterio, ¿me comprende? Sí, licenciada. O sea que no anula una a la otra, sino que va haciendo como esfuerzos, y aquí lo dice Pablo VI. Entonces, bueno, ahorita ya entraron algunas, todavía me falta alguien. Yo no logro verlas porque tengo en la pantalla ocupada para que ustedes puedan ver el material y lo puedan ir leyendo, pero sí necesito que vayamos atentos porque necesito una dinámica con lo que vamos a hacer ahorita, ya que en esta sesión 4, pues se nos habla directamente de la centralidad
de la trinitaria en nuestra fe, ¿verdad? Centralidad de la Trinidad en la vida cristiana. Entonces, es importante tener referencias pues sobre todo del papado, ¿verdad? Porque son los que van, el magisterio de la iglesia es el que va haciendo esfuerzos de llevar este misterio de la manera más accesible a las personas de nuestra generación. Entonces, quiero que se fijen en dos cosas. Primero, cómo a través de los años, porque ustedes, pues incluso todavía las que están muy, muy pequeñitas, como aspirantas y postulantas, ¿verdad? Creo yo, son tan jovencitas que tal, no, pues la celebración del año jubilar de la fe de Benedicto XVI, pues también estaban muy chiquititas, no tienen todavía esa comprensión de ese misterio. Pero para que vean, desde el 68, cuando les digo, yo tenía más o menos 15 años, entonces des en cuenta cómo Pablo VI, que se va a ver en la iglesia, acuérdense que Pablo VI es San Pablo VI, ¿verdad? Que es el que continuó el Concilio Vaticano. Y cuando aquí decimos que es en el año 68, pues estamos hablando todavía de que están en el concilio, ¿verdad? Y se está terminando este año de la fe, en ese año, el 30 de junio, se está terminando ese año de la fe. Entonces, pongámonos en contexto, porque en varios escritos de Pablo VI, él se ve como un profeta, alguien que anunció muchas cosas que iban a pasar luego, si no trabajábamos de la manera que él decía, ¿verdad? Y una de las encíclicas importantísimas de Pablo VI y que hoy se ve realmente la devastación que tiene eso que Pablo VI lo dijo en Humane Vitae, o sea, la vida humana, cómo se debe respetar la vida humana y por qué él no podía aceptar el uso del anticonceptivo y habría que leer toda esa encíclica para entender por qué él, pues no es una postura de la iglesia cerrada, sino como si no se defiende la vida desde el nacimiento, desde el principio, decía él, les digo, hace pues, casi cuántos años, hace, no sé, 60 años de eso. Entonces él dice, pues que poco a poco se va a ir perdiendo el valor de la vida. Y entonces cuando uno lee Humane Vitae, que se escribió hace tanto tiempo, y ve lo que está pasando ahora, uno entiende qué es realmente un profeta de la época, cómo dice las cosas, cómo pasan las cosas, porque al igual que los profetas del Antiguo Testamento, pues no escuchamos esa voz, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a hacer un paréntesis, que no es un paréntesis porque lo tienen aquí en la sesión 4, esta referencia de Pablo VI, y yo cuando estaba estudiando en la sesión para compartirlas, pues vi la riqueza de este material para que ustedes hagan una analogía. Fíjense, pues, vamos a trabajar esto de una manera rápida, no lo vamos a hacer con tanto tiempo, porque si no, pues vamos a dedicarle toda la hora a este documento. Pero lo vamos a hacer de alguna manera rápida, pero con sentido. Y ustedes van a hacer una analogía de lo que está haciendo, lo que está diciendo Pablo VI hace 60 años a lo que dice el Papa Francisco hace mes y medio, ¿verdad? Cómo el tema trinitario es importante, si es el centro de nuestra fe, comprenderlo, conocerlo y poderlo transmitir. Entonces, si ustedes quieren, ustedes leen así, pero sin que nos tardemos, ustedes van leyendo y terminan en un numeral, y yo hago un pequeño comentario de ese numeral. Y si ustedes tienen algún comentario de ese numeral,
pues yo les agradezco que lo hagan. A ver, ¿quién me hace el favor de empezar a leer? ¿Me están escuchando por ahí? ¿Aló? ¿Quién me hace? Con esta liturgia solemne, tanto la conmemoración del 19º centenario del martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo, como el año que hemos llamado de la fe. Pues hemos dedicado este año a conmemorar a los santos apóstoles, no solo con la intención de testimoniar nuestra inquebrantable voluntad de conservar integralmente el propósito de la fe que ellos nos transmitieron, sino también con la de robustecer nuestro propósito de llevar la misma fe a la vida en este tiempo en que la Iglesia tiene que peregrinar para este mundo. Entonces vean ahí, la palabra importante aquí es que este documento se escribe para robustecer, ¿verdad? Para robustecer, aquí tienen la palabra, ¿verdad? Robustecer nuestro propósito de llevar esta fe a la iglesia, o sea, al pueblo, a la gente. Entonces, ese es lo más importante del número 1. Ahora veamos el número 2. Yo apago el micrófono para que se puedan escuchar ustedes, porque si no se corta la comunicación. Por favor, continúen la lectura. Pensamos que es ahora nuestro deber manifestar públicamente nuestra gratitud a aquellos fieles cristianos que, respondiendo a nuestras invitaciones, hicieron que el año llamado de la fe obtuviera suma abundancia de frutos, sea dando una adhesión más profunda a la palabra de Dios, sea renovando en muchas comunidades la profesión de fe, sea confirmando la fe misma con claros testimonios de vida cristiana. Por ello, a la vez que expresamos nuestro reconocimiento, sobre todo a nuestros hermanos en el episcopado y a todos los hijos de la Iglesia Católica, les otorgamos nuestra bendición apostólica. Ok, ahí lo importante en este numeral 2 es los frutos que da un año jubilar. Y en este caso, pues espera que si se trataba de la fe, los frutos fueran adherirse más profundamente a la palabra de Dios. Ahí lo tienen. Por favor, tomen nota de eso porque tienen que hacer un trabajo. Después, esta adhesión a la palabra de Dios puede suscitar cambios, renovaciones en las comunidades, sobre todo en relación a la fe. Y luego, dar claro testimonio desde esta perspectiva, estamos hablando del año jubilar de la fe del 68, testimonios para la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, esto sería lo más importante del numeral 2. Continuamos con el numeral 3, por favor. Juzgamos además que debemos cumplir el mandato confiado por Cristo a Pedro, de quien, aunque muy inferior en méritos, somos sucesor, a saber que confirmemos en la fe a los hermanos, porque somos conscientes de nuestra pequeñez con aquella inmensa fuerza de ánimo que tomamos y a pronunciar una fórmula que comienza con la palabra creo, la cual, aunque no haya que llamarla verdadera y propiamente definición dogmática, sin embargo repite sustancialmente, con algunas explicaciones postuladas por las comisiones espirituales de esta nuestra época, la fórmula nicena, es decir, la fórmula de la tradición inmortal de la Santa Iglesia de Dios. Ok, entonces este numeral lo que dice como importante es la importancia de confirmar en la fe a los hermanos
Y por eso la palabra creo, que nosotros la repetimos siempre como fórmula de fe, pero lo hacemos de una manera tan superficial, es importante, porque esa palabra no salió así nada más de la manga, sino que es del 325, es una fórmula del Concilio de Nicea. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando nosotros estamos diciendo esa fórmula, nosotros estamos de acuerdo con el trabajo que hizo la Iglesia en el año 325. Tenemos que aprender, según lo que dice el Papa Francisco en el motu propio que leímos la vez pasada, ser consciente de lo que nosotros estamos haciendo, porque de lo contrario no tiene sentido, no tiene sentido que nosotros estudiemos y luego en la celebración litúrgica nosotros no damos la expresión a la fe que tenemos. Veamos el 4 ahora, por favor. Bien sabemos al hacer esto por qué perturbaciones están hoy agitados en lo tocante a la fe. Algunos grupos de hombres, los cuales no escaparon al influjo de un mundo que se está transformando enteramente, en el que tantas verdades son completamente negadas o puestas en discusión. Más aún, vemos incluso a algunos católicos como cautivos de ciertos deseos de cambiar o de innovar. La Iglesia juzga que es obligación suya no interrumpir los esfuerzos para penetrar más y más en los misterios profundos de Dios, de los que tantos frutos de salvación manan para todos, y a la vez proponerlos a los hombres de las épocas sucesivas cada día un modo más apto. Pero al mismo tiempo hay que tener sumo cuidado para que mientras se realiza este necesario deber de investigación, no se derriben verdades de la doctrina cristiana. Si esto sucediera, y vemos dolorosamente que hoy sucede en realidad, ello llevaría a la perturbación y la duda a los fieles ánimos de muchos. Ok, entonces se fijan que ya aquí este numeral es sumamente importante, porque ya en ese año se ve una agitación humana, donde hay un influjo fuerte del mundo, donde los cristianos o niegan o discuten las verdades de la iglesia. Estamos hablando del año 68, estamos hablando del momento del Concilio Vaticano. Y dice que es importante, dice que es importante, cuando vemos todos estos problemas, es importante cambios, es importante innovaciones. Y dice que la iglesia lo juzga como una obligación, ¿verdad? Pero también dice que es muy importante tener sumo cuidado, mire, para que mientras se realiza toda esa investigación para poder llevar las verdades lo más acordes a la comprensión del pueblo, mientras se realiza todo eso, no por eso, que es lo que dice Monseñor Barro, no domesticar tanto ni a la persona de Jesús, ni tampoco a la verdad revelada, ¿verdad? No para que la gente esté contenta, pues nosotros vamos a ir bajando la guardia y domesticando, esa palabra usa Monseñor Barro, domesticar tanto lo que nos identifica, ¿verdad? Entonces, ese es el 4. Ahora, por favor, el 5. A este propósito, es de suma importancia advertir que, además de lo que es observable y de lo descubierto por medio de las ciencias, la inteligencia que nos ha sido dada por Dios puede llegar a lo que es, no solo a significaciones subjetivas de lo que llaman estructuras o de la evolución de la conciencia humana. Por lo demás, hay que recordar que pertenece a la interpretación o hermenéutica el que, atendiendo a la palabra que ha sido pronunciada, nos esforcemos por entender y discernir el sentido contenido en tal texto, pero no innovar en cierto modo este sentido según la arbitrariedad de una conjetura. Ok,
En este numeral, lo importante es lo que estudiamos en Introducción a la Biblia el semestre anterior, la hermenéutica. Es importante no dar interpretaciones subjetivas al texto, ¿verdad? Sino que hay que entender la forma literaria. Mire, otra vez les hago referencia, estamos hablando en el año 68. Fíjense que es Vaticano II y es San Pablo VI que está viendo toda esa realidad y nos está dando pautas, ¿verdad? Porque dice que no se trata de simplemente que cada quien entienda lo que quiera, sino de discernir el sentido contenido en tal texto. No ser tan innovadores, no, o sea, sí hay que investigar, pero hay que buscar ese sentido que tiene que tener lo que dijimos nosotros en el estudio de Introducción a la Biblia, una mirada en común, una visión común de toda la escritura, porque no es arbitrario. En otro tema que estoy dando, dice, la hermenéutica para la comprensión de toda la escritura es la revelación que hace Jesús de quién es Dios. ¿Y qué dice Jesús que Dios es? Amor, dice. Entonces nosotros tenemos desde esa palabra clave, debemos de interpretar. Y entonces podemos ya luego captar que si se habla de castigo, de irritación, de cóleras, todo lo que se pueda decir en la persona de Dios, pues nosotros sabemos que son vehículos literarios, formas literarias antiguas para hablar de Dios. Pero nosotros tenemos que tener claro realmente, por ejemplo, hoy cuando leíamos, pues si ya estuvieron en la Eucaristía y se dan cuenta ustedes que se leía hoy, se ha leído a Ezequiel, y entonces vemos cómo las personas se quejan diciendo, es que nuestros padres fueron los que pecaron y nosotros estamos sufriendo las consecuencias de ese pecado. Lo están haciendo con una frase, dicen, nuestros padres comieron las uvas verdes y nosotros tenemos los dientes destemplados. Y dice Yahvé, ya no se diga más eso. Cada persona es responsable de sus actos. Si el padre hace las cosas equivocadas, el padre tendrá las consecuencias de esas cosas equivocadas. Entonces, y el hombre justo, y ahí habla del hombre justo. Ahora mi pregunta en ese texto es, ¿quiénes somos justos? Y ahí es donde nosotros no nos debemos de perder, porque posiblemente por estar dentro de que eso lo dice el Papa Francisco en el motu propio de este 29 de junio. ¿Qué es lo que él dice él? Pues que si nosotros ya tenemos ese veneno del neopelagianismo, que nosotros sentimos que porque somos consagrados, que porque estamos dentro de la Eucaristía, que porque pertenecemos a un grupo carismático o neocatecumenal, pues nosotros por nuestros méritos somos justos y somos los que podemos entrar en el atrio del Señor porque no robamos, no mentimos, no engañamos. Pues entonces ya nos perdimos, dice el Papa Francisco. Y ya nos perdimos porque nos perdimos de los elementos vitales de lo que nosotros creemos. ¿Y qué creemos? Pues creemos justamente que el Padre nos convoca siempre, nos llama y nos llama a través de su Hijo Jesucristo para tener un encuentro trinitario. Todas las oraciones en la liturgia, en la liturgia eucarística, van dirigidas al Padre, por el Hijo, en el Espíritu. Todas. Entonces, todo el tema es trinitario. Voy a leer ustedes porque va a dar chance para que leamos. Todo el tema es trinitario. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en eso, en la celebración eucarística, y darnos cuenta de asombrarnos y de la belleza de la liturgia que dice el Papa Francisco. No se trata de que porque el Padre habló muy lindo, que porque la música estuvo preciosa, que porque el coro fue maravilloso. No, esa no es la belleza de la liturgia, dice. La belleza de la liturgia es
cómo realmente ese Dios se acerca a nosotros siendo pecadores. Realmente, nuestra liturgia eucarística empieza, dice el Papa Francisco, diciendo que todos somos pecadores, incluso el sacerdote. Por lo tanto, ahí tenemos que tener conciencia de que no hay mérito alguno, dice el Papa Francisco, para estar en esa cena, sino que vamos convocados por el Padre y por el deseo apasionado del Hijo de comer con nosotros esa cena. ¿Y cuál es la belleza de esa liturgia? Que Dios se nos regala para que nos lo comamos. Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros hacemos en la Eucaristía, alimentarnos, comernos a Dios trino. Toda la estructura eucarística es trinitaria. Y vean cómo aquí hay una base, estamos hablando de una carta de hace más de 60 años, pero sin embargo, vean todos los problemas que se han ido suscitando porque no las leemos, no leemos este documento. Veamos el numeral 6, por favor. Sin embargo, ante todo confiamos firmísimamente en que el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia y en la fe del hogar, en la que se apoya la vida del cuerpo místico, no ignorando ciertamente que los hombres esperan las palabras del vicario de Cristo. Satisfacemos por ello esta su expectación con discursos y homilías que nos agrada tener muy frecuentemente, pero hoy se nos ofrece la oportunidad de proferir una palabra más solemne. Entonces lo que dice aquí es que el pueblo espera que el Papa, ¿verdad?, que es vicario de Cristo, y los presbíteros, pues den una interpretación con la ayuda del Espíritu Santo que ayude a este pueblo en su fe, en la fe revelada, ¿verdad? Y que él lo hace con mucho gusto, y esta carta, pues es un esfuerzo en un momento de celebración. Así es que ahora veamos rapidito el 7. Así pues, este día elegido por nosotros para clausurar el año llamado de la fe, y en esta celebración de los santos apóstoles Pedro y Pablo, queremos prestar a Dios sumo y vivo el obsequio de la profesión de fe. Y como en otro tiempo en Cesarea de Filipo, Simón Pedro, fuera de las opiniones de los hombres, confesó verdaderamente en nombre de los 12 apóstoles a Cristo, Hijo de Dios vivo. Así hoy su humilde sucesor y pastor de la Iglesia universal, en nombre de todo el pueblo de Dios, alza su voz para dar un testimonio firmísimo a la verdad divina que ha sido confiada a la Iglesia para que la anuncie a todas las gentes. Queremos que esta nueva profesión de fe sea lo bastante completa y explícita para satisfacer de modo apto a la necesidad de luz que oprime a tantos fieles y a todos aquellos que en el mundo, sea cual fuere el grupo espiritual al que pertenezcan, buscan la verdad. Por tanto, para gloria de Dios omnipotente y del Señor Jesucristo, poniendo confianza en el auxilio de la Santísima Virgen María y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, para utilidad espiritual y progreso de la Iglesia, en nombre de todos los sagrados pastores y fieles cristianos, y en plena comunión con vosotros, hermanos e hijos queridísimos, pronunciamos ahora esta profesión de fe. Bueno, entonces ahí están viendo que fue todo esto una introducción. Entonces ahorita empieza realmente el desarrollo, ¿verdad? Y esa introducción fue importante porque se da cuenta que hay necesidad de luz
porque los fieles están oprimidos, con ideas no claras. Oigan, eso fue hace 60 años y ¿cómo seguiremos en estos 60 años que pasaron? Más confundidos todavía, ¿verdad? Entonces hay que poner atención. No nos va a dar tiempo leer toda la carta, pero sí les va a quedar a ustedes este trabajo como lo estamos haciendo. Solo quiero que es nuestro tema, la Trinidad, ilustrarlo para hacer una dinámica. Bueno, seguimos con la 8. Tenemos un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de las cosas visibles, como es este mundo en que pasamos nuestra breve vida, y de las cosas invisibles, como son los espíritus puros, que llamamos también ángeles, y también Creador en cada hombre del alma espiritual e inmortal. Ok, aquí vemos realmente que la creación es de lo que vemos y de lo que no vemos. Monseñor Barron dice eso. Eso que no veamos 1000 cosas no quiere decir que no existen, ¿verdad? Podemos poner el ejemplo ahorita. El virus del COVID no lo vemos, pero existe. Ahí está y nos afecta y nos damos cuenta. Entonces, eso quiere decir que nosotros creemos en un Dios que ha creado lo visible y lo invisible, ¿verdad? Y que el hombre, el ser humano, no solo es cuerpo, sino también es un alma espiritual. Y aquí viene uno de los mayores problemas, porque la mayoría de las personas, como no ve esta parte espiritual, pues no piensa que debe cultivarla, que debe trabajarla, igual, pues le gusta cultivar la inteligencia, leyendo, estudiando, el cuerpo, haciendo ejercicio, todo lo que ustedes quieran, pero el espíritu no le da una importancia porque no piensa que que es parte de nuestro ser humano, ¿verdad? Entonces, tenemos ese problema. Veamos el 9. Entonces, aquí hay una profesión de fe. Dios creador, es lo primero. Todo cuanto existe, hay un ser que lo ha creado. Fíjense, esa es nuestra confesión de fe, de lo visible y lo invisible. Que entre el tema de la evolución, que entre el tema del Big Bang, todo lo que ustedes quieran puede entrar, pero en todos esos procesos de evolución o Big Bang está el acto de Dios, que nosotros no lo podemos comprender con nuestra inteligencia, que la ciencia no lo puede negar, porque tampoco, si no lo puede afirmar, tampoco lo puede negar. Entonces, esa es nuestra fe, Dios creador. Bueno, sigamos con el 9. Creemos que este Dios único es tan absolutamente uno en su santísima esencia, como en todas sus demás perfecciones, en su omnipotencia, en su ciencia infinita, en su providencia, en su voluntad y caridad. Él es que es, como él mismo reveló a Moisés. Él es amor, como nos enseñó el apóstol Juan. De tal manera que estos dos nombres, ser y amor, expresan inefablemente la misma divina esencia de aquel que quiso manifestarse a sí mismo, a nosotros, y que habitando la luz inaccesible, esta en sí mismo sobre todo nombre y sobre todas las cosas e inteligencias creadas. Solo Dios puede otorgarnos un conocimiento recto y pleno de sí mismo, revelándose a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, de cuya vida eterna estamos llamados por la gracia a participar aquí en la tierra, en la oscuridad de la fe y después de la muerte, en la luz sempiterna. Los vínculos mutuos que constituyeron a las tres personas desde toda la eternidad, cada una de las cuales es el único y mismo ser divino, son la vida íntima y dichosa del Dios Santísimo, la cual supera infinitamente
todo aquello que nosotros podemos entender de modo humano. Muy bien. Este numeral es sumamente importante porque el anterior nos ha dicho que creemos en un solo Dios, pero aquí ese Dios es, que había dicho que era creador. Aquí viene y nos dice que es uniquísimo, único, 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 absolutamente único, en esencia. Oigan las palabras, único en esencia. En omnipotencia, en ciencia infinita, en providencia, único, en voluntad, en amor, único. Eso no lo sabemos porque no lo inventamos. Eso forma parte, por favor, tomen nota, de la revelación. Eso no lo podríamos saber si Él no lo hubiera revelado. Esa es una revelación. Desde Moisés hasta Jesús, que dice en el Evangelio de Juan que es amor, que estoy diciendo, esa es la hermenéutica de la comprensión. Cuando decimos hermenéutica, estamos hablando de la ciencia que interpreta los textos literarios. Y esto es una revelación de la intimidad de Dios. Nosotros no lo podríamos saber si Él no lo hubiera dado a conocer, ¿verdad? Entonces, por eso dice, solo Dios puede otorgarnos un conocimiento recto y pleno de sí mismo. Claro, porque lo está revelando, solo Él puede hacerlo. Nosotros no lo vamos a inventar. Y en otra parte va a decir, por eso, cuando nosotros, cuando desde nuestras concepciones humanas, quiere decir cuando nuestras concepciones humanas, nuestros prejuicios, nuestra cultura, nosotros digamos que no aceptamos a la persona tal como se nos revela, entonces no podemos decir que la aceptamos ni que la amamos. Porque si no la aceptamos como dice que es, porque no, es que no ha de ser así, es que es un poquito hipócrita, mentiroso, no es tan así. Entonces nosotros ya, dice otro texto de otro papa, dice, nosotros ya no aceptamos a la persona, sino que simplemente ya es nuestra imagen, nuestras concepciones las que tienen prioridad. Ojo con eso, que si nosotros estamos hablando de esto, no es porque lo estemos inventando, es porque Él mismo lo reveló. Entonces, solo Dios puede otorgarnos ese conocimiento, revelándose a sí mismo. A sí mismo se reveló como Padre, a sí mismo se reveló como Hijo y Espíritu. ¿Cómo lo hizo? En sus misiones, o sea, actuando. Y eso es la belleza de la liturgia, que nos llama a vivir de esa vida, de esa gracia, a participar aquí en la tierra, que hay una fe luminosa pero oscura. Luminosa porque tenemos la revelación, oscura porque no la vemos con claridad. Por lo que está diciendo anteriormente, porque está también todo el influjo del mundo que entra en nuestra realidad humana. Pero entonces dice que ese ser divino nos ha revelado su vida íntima. Esa dicha que vive como una comunidad de amor, ¿verdad? Y esto dice, supera todo entendimiento humano. Claro que lo supera, pero esa es la revelación, ¿verdad? Entonces nosotros damos gracias por eso, por esa revelación. Y luego el 10. Creemos pues en Dios, que en toda la eternidad es engendrar. Creemos en el Hijo Verbo de Dios, que es engendrado desde la eternidad. Creemos en el Espíritu Santo, persona increada, que procede del Padre y del Hijo, como amor eterno de ellos. Así en las tres personas divinas que son eternas entre sí e iguales entre sí. La divina y la fidelidad de Dios, eternamente uno, abundante sobremanera y se consume con excelencia, suma y gloria propia de la esencia increada, y
siempre hay que venerar la unidad y la Trinidad en la unidad. Ok, aquí lo que está diciendo es que son uno. Tenemos que entender la complejidad de la misión, pero también tenemos que entender la unidad del amor. Básicamente es la esencia, ¿verdad? Y para eso tenemos que tomar en cuenta las palabras, ¿verdad? El Hijo es engendrado, el Espíritu Santo procede, vean las palabras, engendrado, procedencia del amor del Padre y del Hijo. Sempiterno, esa palabra sempiterno, siempre eterno, o 7 veces eterno, eterno siempre, siempre. O sea que desde la eternidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en un momento se revelan en misiones que nosotros podemos ver y que en otro momento se va a decir, pues el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu santifica. Bueno, son misiones, nosotros la podemos ver, pero eso solo es como una forma pedagógica, didáctica de decir las cosas. O sea, Dios es Dios. Por eso aquí siempre hay que venerar la unidad en la Trinidad, siempre, siempre. Aquí no es que todas las oraciones, como les digo, van dirigidas al Padre por el Hijo, por méritos del Hijo y en la acción del Espíritu Santo. Todas. Solo, a ver, un premio a quien me diga qué oración va dirigida al Hijo en la Eucaristía. En la celebración eucarística, todas van al Padre, pero hay una o dos que van dirigidas al Hijo. ¿Quién sabe? ¿No? En la parte donde dice que quitas el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ajá, en el momento de la paz. En el momento donde se dice, Señor Jesucristo, ahí va dirigida, Señor Jesucristo, porque va dirigida al Señor Jesucristo, no va dirigida al Padre. Señor Jesucristo, tú que dijiste, ahí está, dirigida al Padre. Y la otra, eso ya lo habíamos dicho una vez, y la otra es lo que el sacerdote dice, pues lo dice en silencio, ¿verdad? Señor Jesucristo, que por voluntad del Padre y por acción del Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo. ¿Sí? ¿Han oído eso? ¿Sí han oído esas dos oraciones? Sí, licenciada. Bueno, entonces son las dos oraciones que van dirigidas a Cristo. Señor Jesucristo, van a, todas las demás es Padre, entonces todas, pero esas dos son específicamente para Jesucristo. Ok, entonces aquí viene esta parte de la segunda parte del credo, ¿verdad? Acuérdense que este documento se llama el credo del pueblo. Entonces, ¿alguien que me pueda leer, por favor? Ay, me pasé. Ya. La número 11, licenciada. Sí, la 11, esa es la que toca. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Verbo eterno, nacido del Padre antes de todos los siglos y consustancial al Padre. ¿Cómo se lee? Homoousios to Patri, por quien han sido hechas todas las cosas, y se encarnó por obra del Espíritu Santo, de María la Virgen, y se hizo hombre. Igual, por tanto, al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad, completamente uno, no por confusión, que no puede hacerse que la sustancia, sino por unidad de la persona. Ok, aquí se complica un poquito más, pero tiene sentido. Verbo eterno, o sea, palabra eterna de Dios. Aquí la palabra importante es consubstancial, con la misma substancia al Padre. O sea, homoousios es que se hizo hombre de parte del Padre. O sea, en la acción de la encarnación, vean una cosa importantísima,
la encarnación no puede ser nunca, nunca solo un tema romántico de nacimiento, así de pesebre con animalitos y lucecitas, ni tampoco un tema litúrgico de Adviento y Navidad. Eso otra vez en forma pedagógica para nosotros entender un tiempo litúrgico. Pero la verdad, la encarnación la tenemos siempre en la celebración eucarística. Está ese dato, ¿verdad? De que la acción del Padre tiene que ver con la encarnación. Porque si no hay que volver a leer el Magnificat y es eso, escuchar a María que está diciendo que el Padre ha hecho maravillas en ella, ¿verdad? Entonces, la acción del Padre está en la encarnación, en Jesús engendrado, en el vientre de María, y obviamente la acción del Espíritu. Entonces la Trinidad está en la encarnación. Es voluntad del Padre y la acción del Espíritu, y todo eso está realmente encarnado. O sea, Dios Trino es el que se encarna. O sea, claro que aquí va a ser la referencia en el sentido pedagógico, ¿verdad? De que se hace hombre. Dice, igual, por tanto, al Padre, según la divinidad, pero obviamente, ¿qué es lo que dice Pablo? Se anonadó, en ese sentido menor, porque se anonadó. ¿Cómo lo explica Pablo? Pablo dice que Jesús, siendo Dios, no vio como algo codicioso la divinidad, sino que al contrario, se anonadó. Entonces, en ese sentido, menor que el Padre, en ese sentido, porque su misión hace que se haga nada, porque ser humano, al ser Dios, pues es hacerse nada, ¿verdad? Entonces, ese dice no es un tema de confusión, ¿verdad? Sino que entender entonces el tema de la substancia, consubstancial, ¿verdad? De la misma substancia. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ir captando esas palabras y las tenemos que ir entendiendo para darnos cuenta en qué consiste esa Trinidad, ¿verdad? Y no tener esa eterna confusión de que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu está abandonado. No, todo va junto, todo. Ya lo decíamos hace 8 días, el tema del agua en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, pues están en estados diferentes, pero es la misma H2O, es la misma fórmula del agua, la misma esencia, la misma substancia. Igual pasa, decíamos con otro ejemplo, el huevo, la cáscara, la yema, la clara, pero es el mismo objeto, ¿verdad? O el mismo alimento. Bueno, entonces, darnos cuenta de que las palabras son importantes para comprender, no al 100%, porque no vamos a comprender en toda la plenitud, la intimidad de Dios. Pero sí, si Él se ha revelado, porque incluso el manual les dice eso, si se reveló es porque lo podemos comprender, no abarcarlo en la totalidad, pero sí intuir esa relación amorosa de Dios, esa revelación que Jesús hace, que Dios es amor. Bueno, veamos la 12. Número 12. Él mismo habitó entre nosotros, Él mismo habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Anunció y fundó el reino de Dios, manifestándonos en sí mismo al Padre. Nos dio su mandamiento nuevo de que nos amáramos los unos a los otros como Él nos amó. Nos enseñó el camino de las bienaventuranzas evangélicas, a saber, ser pobres en espíritu y mansos, tolerar los dolores con paciencia, tener sed de justicia, ser misericordiosos, limpios de corazón, pacíficos, padecer persecución por la justicia. Padeció bajo Poncio Pilato, Cordero de Dios, que lleva los pecados del mundo. Murió por nosotros clavado en la cruz, trayéndonos la salvación con la sangre de la redención.
Fue sepultado y resucitó por su propio poder al tercer día, elevándonos por su resurrección a la participación de la vida terrena, que es la gracia. Subió al cielo, de donde ha de venir de nuevo, entonces con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, a cada uno según los propios méritos, lo que hayan respondido al amor y a la piedad de Dios. Los que hayan respondido al amor y a la piedad de Dios irán a la vida eterna, pero los que los hayan rechazado hasta el final serán destinados al fuego que nunca cesará. Bueno, esta parte pues es un poco una interpretación de San Pablo VI, ¿verdad? Que nos hace, eso se llama un sumario, cuando hace una referencia de realmente qué es lo que hizo Jesús, pues siempre reveló al Padre, ¿verdad? Está hablando de las bienaventuranzas evangélicas, que eso hay que comprenderlos, ¿verdad? Hay que comprenderla desde el sentido, dice Monseñor Barro, desde el sentido del desapego, ¿verdad? Que la pobreza del espíritu y la mansedumbre, pues se trata de que ante las circunstancias, ante las situaciones del mundo que nos pueden atraer, pues nosotros vamos a darnos cuenta que aunque supiéramos muchísimo, muchísimo, porque fuéramos muy inteligentes, pues siempre entender nuestra pobreza intelectual, porque solo Dios lo sabe todo, ¿verdad? Nosotros, por más que sepamos, hay muchas cosas que no sabemos. Y por más que nos ofenden, pues saber que las ofensas, pues simple y sencillamente no aferrarnos a ellas, quedarnos rumiando la ofensa día y noche, sino que simplemente soltar. O sea, Monseñor Barón a las bienaventuranzas le da el sentido de desapego, desapegarse siempre para realmente tener un corazón limpio, pacífico. Y entonces, claro que si ustedes oyen hoy a Monseñor con la referencia con las lecturas de mañana, pues dice, no es tan sencillo el mensaje, porque el mensaje de mañana, dice Monseñor Barón, vine a traer fuego a la tierra y estoy esperando que arda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Dice, bueno, porque si de verdad vivimos este mensaje evangélico, nunca va a ser aceptado de manera fácil, siempre. Y vamos a ver a Jeremías, pues mañana lo meten en una cisterna y todo, porque lo que está diciendo es que se entreguen a Babilonia, que realmente acepten las consecuencias de los errores que han cometido. Y bueno, hicieron alianza con ellos, pues ahora Babilonia se los va a llevar al exilio. Entonces, antes de que se los lleve, pues de una manera terrible, pues no, que traten de arreglar las cosas. Eso no les gusta y lo meten en una cisterna y dice Monseñor Barrón, pues eso que le pasó a Jeremías le sigue pasando hoy. Y van a encontrar ustedes persecución por causa de la justicia, porque él está hablando de la verdad. Iba a decir Monseñor Barón, lo mismo que le pasó a Jeremías, le pasó a Jesús. A Jeremías lo pusieron en una cisterna, a Jesús en una cruz. Y hoy ustedes oigan las noticias, un poco Nicaragua, vean ustedes cuando realmente se levanta una voz por el respeto al ser humano, a la vida, a la fe, pues ya ve. Ahí entonces están esas consecuencias. Y Monseñor Barron dice, si todo el mundo está de acuerdo con lo que usted dice y están contentos y le aplaudan, lo más seguro es que no está viviendo el evangelio como es. O sea, los sanahuín, los pobres de espíritu, siempre las cosas no les iban tan bien que digamos, ¿verdad? Porque es decir algo que no le gusta escuchar a las personas. Bueno, veamos la última parte ya del Espíritu Santo. Hay otro tema que decía en el numeral anterior también, que es importante darse cuenta. Fíjense que dice aquí en este documento San Pablo VI que resucitó, dice aquí, resucitó por su propio poder, dice, ¿verdad? Y así nos lo enseñaron a nosotros antes, cuando éramos pequeños.
Murió por nosotros clavado en la cruz, trayendo la salvación por su sangre redentora. Fue sepultado y resucitó por su propio poder al tercer día. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos el testimonio de Pedro en Hechos de los Apóstoles, la revelación dice otra cosa. Dice, a ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo resucitó. Eso es importante darse cuenta y ver las notas de pie de página, porque aquí hay que conectar con lo que dijimos anteriormente, que se anonadó, o sea, que no tiene la misma sustancia, la misma naturaleza, pero dejó los atributos divinos, los abandonó. Entonces, eso hay que comprenderlo, aún desde este tema del Papa, ¿verdad? Bueno, la 13, por favor. La ascensión del Padre, ilumina, vivifica, protege, los miembros purifican con tal que no desechen la gracia. La opción de del alma hace acto al hombre de responder a aquel ser perfectos como también es perfecto. Esa es la misión del Espíritu, ¿verdad? Hacernos, porque nosotros por nuestras capacidades no vamos a ser perfectos, sino que en la medida que le permitamos al Espíritu actuar en nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos ahí su misión, iluminar, vivificar, proteger, actualizar realmente toda la acción que es la que hoy pertenece a la Iglesia. Entonces, es bien importante entrar esto a los temas litúrgicos, o sea, a los sacramentos, porque entonces viene aquí y toda esa liturgia sacramental, la liturgia de las horas, pues es la acción del Espíritu Santo. Es Él el que está trabajando, no somos nosotros, ¿verdad? Siempre partimos de la iniciativa de Dios. Y en la medida de la conciencia que hagamos de esto, pues entonces va a tener sentido no solo nuestra oración, sino sobre todo nuestras celebraciones, que realmente tendríamos que acercarnos, igual que Moisés a la zarza, con los pies descalzos y con un santo temor de esa presencia. Bueno, y solo el numeral 14, solo que no, realmente en María se hace referencia solamente en la encarnación, pero acuérdense que aquí pues es un documento que está escribiendo el Papa. Veamos el numeral 14. Creemos que la bienaventurada María, que permaneció siempre virgen, fue la madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, y que ella, por su singular elección, en atención a los méritos de su Hijo redimida, de modo más sublime, fue preservada inmune de toda gracias, de culpa original, y que supera ampliamente en don de gracia eximia a todas las demás criaturas. Ok, aquí es importante darnos cuenta de que por méritos de su Hijo, ella fue redimida. Fíjense, está diciendo el Papa, y ya lo hemos dicho otras veces, y lo vamos a ver en el otro módulo, ¿verdad? Ella es redimida, pero redimida antes, ¿verdad? Por eso ella permanece virgen en el parto, antes, en y después, ¿verdad? Y por eso es más, no por eso, o sea, por la redención. O sea, ella no recibe una veneración, por decir así, la bienaventurada, por ser madre o por ser virgen, sino porque ella permitió que los méritos de su Hijo que la redimieran antes, ¿verdad? Antes. Entonces, por eso dice de un modo sublime. Entonces, por esa redención, por esos méritos,
fue preservada, inmune, por esos méritos. Entonces, eso es importante para este módulo y para el otro, ¿verdad? Que captemos esto. Y eso también ya se los compartí con Monseñor Barron. Y aquí, ya en el 15, pues en este sentido ella está ligada al misterio de la encarnación y de la redención, que son misterios vitales, ¿verdad?, de nuestra fe. Porque el evento más grande de Dios en la historia fue haber entrado a la historia, a hacerse humano. O sea, siempre entró en la creación, entró en la elección, en el llamado, en la alianza, siempre estuvo, pero de manera sublime lo hizo en la plenitud del tiempo encarnándose, el verbo encarnado de Dios. Entonces, en ese sentido, pues María es como dicen hoy los jóvenes, es el link, ¿verdad? Que hace que toda esa obra de la salvación se realice en la vida terrestre, ¿verdad? Y por eso los dogmas que vienen, asunta al cielo, ¿verdad? Porque no sufrió la corrupción. Bueno, esto tiene más numerales, no tantos, pero luego entran ya otras reflexiones, sobre todo la iglesia. Pero a mí lo que me interesaba era poner la parte de la Eucaristía, que ustedes ya se las compartí a al chat de Sor Teresita, si ustedes la quieren ver, seguir leyendo, pero nosotros hasta aquí llegamos, porque es nuestro tema, ¿verdad?, de la Trinidad. Y por supuesto que esa Trinidad se va actualizando en nuestras celebraciones y en nuestra vida. No sé si tienen dudas, voy a salirme de aquí para seguir con la presentación del manual. Si tienen dudas y preguntas de eso o algo que compartir, ahorita voy a apagar el micrófono para cambiar, pero les puedo escuchar. Yo, licenciada, quisiera saber si me podría explicar eso de la palabra redención. Es que no me quedó claro con esto de que María fue redimida antes. Sí, María es la primera redimida, o sea, acuérdense que, por ejemplo, para ponerlo en una explicación así como humana, ¿verdad? Así, no tan teológica. Dios no tiene tiempo, ¿verdad? Hay una eternidad en él. Entonces, el acto de el acto de la encarnación es un acto que se da en la historia y en el tiempo, más no en Dios. En Dios siempre ha existido la Trinidad, ¿verdad? Siempre ha existido, siempre es Él. Entonces, por eso dice, los verbos ser y estar y amar, ser, estar, se sintetizan los dos con amar, y esa es la esencia de Dios, la substancia. Y Él revela, pues cada uno en su distinto momento se va revelando en sus misiones. Pero entonces, la redención, esa palabra es el rescate, porque eso también lo vimos en nuestra sesión, en los módulos anteriores, cuando vimos historia de la salvación. Entonces, esa historia de la salvación son todos los hechos, fíjense ustedes, todos los hechos salvíficos de Dios, que empiezan desde la creación. Porque ya vimos que en la creación, el primer problema que hubo, pues, de nuestro libre albedrío al hacer mal uso de nuestra libertad, que es un regalo que Dios nos ha dado, pues nosotros rechazamos, ¿verdad? Rechazamos a Dios. O sea, ese es el tema del origen del mal, ¿verdad? Porque le dimos la espalda y le creímos cuando decía este personaje que decía, porque Dios sabe que si ustedes comen del fruto, morirán. Y ese límite que Dios había puesto del fruto no era para bien de Dios, sino que era una propuesta al hombre de respetar sus límites, porque aunque estaba preparado para disfrutar de todo, de disfrutar de él, de su presencia, de su creación, de administrarla, tiene límites. Pero el ser humano quiere ser como Dios. Entonces, desde ese momento y antes de ese momento, porque eso hay que entenderlo,
Porque si no entendemos eso, podríamos pensar que a Dios le salió mal la creación, ¿verdad? Y eso no puede ser, porque Dios es Dios. Y Dios lo sabe todo, ¿verdad? Omnisciente, omnipresente. Entonces, en ese sentido, pues la redención está en el proyecto salvador de Dios desde la eternidad. Entonces, desde ese proyecto salvador, pues está la redención, ¿verdad? La redención que es, ¿qué? Liberarnos del mal. Pero fíjense, no es solo cualquier mal. En el texto bíblico no aparece hasta más adelante con los profetas la palabra pecado. Pero en los primeros capítulos nosotros vimos que aparecía el mal, un mal que se va desarrollando, pero ¿por qué se va desarrollando? La causa, no dice el nombre, no dice, pero la causa es alejarse de Dios. Se aleja de Dios, pues se aleja también del ser humano y viene la rivalidad, viene el homicidio, después viene hasta el diluvio y luego la confusión. Y hasta que viene aquel hombre que es llamado, y ahí viene la historia de la salvación, ¿verdad? Ahí inicia, pero inicia en la historia humana, pero no inicia en la historia de Dios, ¿verdad? Entonces, esto nosotros lo tenemos que entender, que la historia humana empieza para nosotros, pero para Dios no hay historia porque no hay tiempo, no hay nada, es eternamente. Entonces, desde esa mentalidad y desde esa perspectiva, María, pues ha sido elegida desde la eternidad, ¿verdad? Y desde esa eternidad ha sido redimida. Y eso no es difícil de entender, porque si nosotros somos redimidos mucho tiempo después, ¿verdad? Porque para Dios no hay tiempo, y van a ser redimidas generaciones y generaciones y generaciones hasta que Él vuelva, hasta Maranatá. Ven, Señor Jesús, que es lo que nosotros decimos en la Eucaristía, que es lo que nosotros vamos a la Eucaristía. Vamos al encuentro del Señor, pero vamos también a la espera de su segunda vuelta, ¿verdad? Ven, Señor Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor, o sea, lo estamos esperando, eso decimos. Y pues así lo creemos, digo yo. Entonces, desde esa perspectiva, todas las generaciones que van a venir, saber cuántos siglos más, son redimidos, ¿verdad? Igual, solo que María fue de una manera sublime antes de que el suceso humano de la encarnación se realizara en la persona de Cristo. Entonces, pero ella siempre ha sido redimida, pues desde antes. Es la manera más sencilla que tengo de explicarle, pero no sé si me lo captó. ¿Qué dice? Pues sí, es que es bastante difícil para mí, porque... No, para todos, porque es que lo que pasa, pero sí lo debemos de captar, pues que María no es por méritos personales, sino por méritos de Jesús, por la redención de Jesús. Sí, es que siento yo que a veces tiende a confundirse la palabra o a interpretarse de una manera equivocada esto de estar predestinada por eso de la redención. Pero la palabra predestinada se utiliza en el texto bíblico para la salvación, no para otra cosa. Todos estamos predestinados a ser salvos, toda la humanidad, todos estamos predestinados a la salvación. Entonces María, lo que decía el Papa San Pablo VI, María predestinada para la misión de ser salvada, por eso es el vínculo donde ella, por supuesto, que a pesar, fíjense que tal vez aquí vamos a comprender mejor. Todos nosotros estamos predestinados a salvarnos, pero todos nosotros tenemos la libertad de decir que no. Igual María. María tenía la libertad de decir que no. Por eso es que tanto se alaba el fiat de María, el que dijo que sí. ¿Se acuerdan que yo les puse una imagen la vez pasada de donde es pues como una caricatura, ¿verdad? Donde regresa el ángel Gabriel después de haber anunciado a la Virgen el nacimiento de Jesús, y está ahí el padre preguntándole, ¿qué dijo? ¿Dijo que sí o no? Es una manera
pues no es así, ¿verdad? Porque Dios todo lo sabe y todo lo que ustedes, pero es una manera de hacernos entender que María pudo haber dicho que no, pudo haber hecho uso de su libre albedrío y decir que no. Pero también nosotros tenemos que comprender otro elemento importante, el contexto cultural de María. Pues pertenece a una aldea de Nazaret, o sea, los nazarenos, y los nazareos pues esperaban la venida del Mesías. Y las mujeres querían ser madre del Mesías. Dice, no todo Jerusalén o todo Israel esperaba eso, pero los sanahuín, los pobres de Yahvé, ellos sí esperaban la redención, la salvación, la venida del Mesías. Entonces, no podemos sacar a María de su contexto cultural judío. Y entonces ver que ella acepta esa misión, ¿verdad? Y entonces no es fácil tener una comprensión absoluta del misterio, porque seguirá siendo un misterio, pero nosotros tenemos que tener claro una cosa, que María no es una divinidad. María, en nuestra fe, es la primera redimida por Cristo, ¿verdad? Es madre, es seguidora, pero todos los méritos son por los méritos redentores. O sea, y ella pues obviamente se abrió a toda esa gracia, pero acuérdense que siempre la iniciativa la tiene Dios. Y ese va a ser el principio de todos los dogmas. Acuérdense que los dogmas que vamos a ver son dogmas de Cristo para responder a la pregunta ¿quién es Cristo? Pero necesariamente para responder a esa pregunta entra María, porque es la mamá. Entonces ella entra ahí, entonces tiene que responderse, entonces ¿quién es ella? ¿Mamá solo del Hijo? ¿Es mamá de Dios? ¿Dios tiene mamá? Todo eso entra entre todo el estudio de la cristología y de las herejías que no eran aceptadas al principio. Por eso los concilios, por el concilio de Nicea, que es el que estamos viendo, tiene esa fuerza, es decir, la fuerza del gnosticismo, que es la que habla el Papa Francisco, que todavía está en nuestra Iglesia Católica, esa herejía. Pensar que es solo Dios, no puede ser humano, no puede ser un hombre igual que nosotros, no puede. Esa es la herejía, ¿verdad? Pero por eso el concilio de Nicea va a decir, es Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero, pero es hombre verdadero también. Por eso la confesión de fe no solo es de la divinidad, sino también de la humanidad. Engendrado, no creado de la misma naturaleza. Entonces va a ir dando todo ese sentido y no fue suficiente solo un concilio, el de Nicea, fue necesario el de Constantinopla luego, porque seguía y sigue, dice el Papa Francisco. Es una herejía que continúa siendo, pero que no la podemos aceptar. Tenemos que cultivar la fe, dice el Papa Francisco, quitando esa mentalidad, porque si Jesús no es verdadero hombre, entonces tampoco se encarnó, tampoco nos redimió, tampoco resucitó, todo fue apariencia. Entonces, realmente nuestra fe, pues, no es nada, pues, porque no pasó nada. Porque si él era simplemente una apariencia divina, no era hombre de verdad, entonces, ¿cómo podía representarnos en la humanidad? ¿Me comprende? El tema no es fácil, pero sí nosotros tenemos que entender nuestra fe lo más que podemos. Y por eso son estos esfuerzos de hacerla cada vez más comprensible. Como decía, no es tanto un tema de intelectualidad, sino un tema de saber qué es lo que yo de verdad creo. Y no es que crea cualquier idea, sino que en primer lugar que Dios sí se revela, se da a conocer, y que este misterio no lo conoceríamos si Él no nos lo hubiera revelado. Y si Él no lo reveló, pues no es para que lo observamos al 1000, pero sí para que nosotros por lo menos intuyamos esa esencia de Dios, que es comunidad de amor, básicamente, ¿verdad? Eso es la Trinidad.
Gracias, licenciada. Ahora sí, ya quedó más claro. Pues hago lo que puedo con la ayuda del Señor. No es fácil, pero Sí. tenemos que hacer el esfuerzo. Y por eso es que quise compartirles este documento antiguo, ¿verdad? Porque ninguna de ustedes había nacido. Imagínense, yo era todavía jovencita estudiando de tercero básico. Pero ya estaba toda esta, y bueno, y no es que ya estaba desde antes, pero ya se iba viendo toda esta problemática que tenemos hoy en la iglesia. Porque ustedes como formadoras de estudiantes se darán cuenta lo difícil que es llevar esta fe sin que nosotros nos veamos como personas fanáticas, que no pensamos. Por eso es importante dar razones de la fe, ¿me comprenden? Es importante que nosotros no nos perdamos en la explicación y que tratemos de transmitirla lo más coherentemente, no solo con palabras, sino también con nuestra vida. Y darnos cuenta que ese misterio trinitario está en cada uno de los sacramentos, está cuando nosotros nos persignamos, está en nuestra fe. Lo que pasa es que lo hemos vuelto tan subjetivo, tan superficial, que ya no tomamos mucha cuenta de eso. Pero bueno, entonces vean, a todo esto que hablamos se llama economía. Utiliza un término, pues, digamos como de dinero, pues, pero está hablando es toda la riqueza. A ese sentido se llama la economía, toda la economía divina, o sea, toda la riqueza de Dios es obra de las tres personas. Porque si en la creación está la palabra que crea, pues ahí está la palabra, el verbo. Y si está el espíritu que revolotea, pues ahí está el espíritu. No hay una revelación directa de la Trinidad, pero está esa intuición de una comunidad amorosa que quiere que el ser humano participe de ese amor. Ese es todo el tema. Ese es todo el tema de la historia de la salvación. Un Dios que ama tanto, que quiere, que crea al ser humano y a todo lo que crea para que participe de esa realidad de amor que Él es. Esa es la síntesis, la síntesis de todo, la historia de la salvación y de toda la revelación es esa. Cuando ustedes oyen a los profetas hablar, pues es la queja de Dios del ser humano que no quiere participar, a pesar de todos los esfuerzos, de todo lo que hace, incluso de la propia encarnación, el ser humano no quiere. Entonces, es como la queja de Dios, ¿verdad? Pero fíjense que esa queja se vuelve vida en la resurrección. Ya después de la muerte de Jesús ya no hay una queja, hay vida, ¿verdad? Porque Jesús asume todo el pecado, lo recicla y la respuesta del Padre ante tanta, por eso tienen que ser hombres, tiene que ser humano, ante tanta obediencia humana, ¿verdad? Porque no es una obediencia divina. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ese asumir el amor del Padre hasta las últimas consecuencias, pues la respuesta del Padre es resucitarlo. Entonces ya no es una queja, ya no es un dolor, sino que es simplemente la vida en plenitud. Es muy bonito, es muy bonita la teología católica, es preciosa, pero sí tenemos que comprenderla un poquito. Y entonces darnos cuenta que por eso se utiliza como riqueza la palabra economía, toda la riqueza divina, todas las misiones, todas las acciones de Dios son de amor y son de las tres personas. Donde está el Padre, está el Hijo, y donde está el Padre y está el Hijo, está el Espíritu Santo. Y eso lo dice Jesús. Lo dice que donde quien lo conoce a Él, pues conoce al Padre, ¿verdad? Y que si lo aceptan a Él, pues aceptan al Padre y al Espíritu y harán en Él una morada. O sea, ya Jesús revela la inhabitación de Dios en el ser humano. Dios que habita, ya no tanto en los templos, sino en el ser humano. Fíjense, de verdad es impresionante nuestra teología, pero sí, ya se dan cuenta, ¿verdad? Que necesita que nosotros pues vayamos captando toda esta realidad. Entonces,
lo que vimos en el documento, toda la vida cristiana es comunión con cada una. Nuestra vida es comunión, o sea, relación con cada una de las personas de la divinas, ¿verdad? Con el Padre, con el Hijo. O sea, no es que nos comunicamos solo a uno. O sea, que cuando nosotros recibimos la Eucaristía, no recibimos solo a Jesús, sino que es una comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. Quien le da gloria al Padre, también se lo da al Hijo y también se lo da al Espíritu Santo, ¿verdad? El que sigue a Cristo lo hace porque ya entiende que es el camino para llegar al Padre con toda la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo. Aquí es donde nosotros superamos lo que dice el Papa Francisco, el antídoto de la liturgia ante el neopelagianismo, de pensar que eso lo hacemos por nuestros méritos, porque somos buena gente, porque somos las mejores personas del mundo, porque hicimos esto. Dice, nada de eso, no puede ser. Todo esto se hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve, fíjese. Por eso el Papa Francisco va a decir, la liturgia es el antídoto, tanto para el gnosticismo como para el pelagianismo, neopelagianismo. Luego, fíjense aquí, tenemos que la Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Un misterio, aquí lo dice cabal, madre, miren, insondable, porque no podemos entrar así como, ni en nosotros mismos como seres humanos, somos un misterio. Por mucho que nosotros querramos entendernos a cada uno de nosotros, hay dificultades, hay cosas que no sabemos por qué las sentimos, por qué las pensamos. Hace un tiempo yo le decía a una psicóloga, ¿por qué a uno le puede no caer bien una persona que nunca le ha hecho nada? Le decía, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y ustedes se acuerdan que, por ejemplo, los abuelitos o los familiares antes decían, es la sangre, decía, es que no me cae bien su sangre, es sangre pesada, decían. No sé si ustedes se recuerdan eso. No, es que esa persona no me cae bien porque su sangre no va con la mía. Y la psicóloga me explicaba, no es la sangre, me decía. Es que esta persona, cuando usted la mira, le recuerda a alguien que la lastimó. Entonces, algo, un rasgo, un gesto, el sonido de su voz, las expresiones, pero en el momento que usted mira a esa persona, hay algo, su mente, su recuerdo, la lleva, su memoria, mejor dicho, la lleva a alguien, le refiere a alguien que la lastimó. Y entonces su reacción inmediata es entonces rechazo. Fíjense qué interesante pues el estudio de la psicología, ¿verdad? Porque nos da esa pauta y entonces uno dice, eso no tiene lógica, ¿verdad? Esta persona tiene nada que ver con la otra. Entonces ya uno hace esfuerzos para tener unas relaciones pues como las que quiere la Santísima Trinidad, ¿verdad? De comunión. Pero a veces esas condiciones humanas pues hacen que nosotros le demos tanta importancia. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que a veces la otra persona se engancha sin saber por qué, se enganchó a nuestro sentimiento y son grandes odios y grandes rechazos y no pasó nada, no es porque nadie hizo nada ni nadie dijo nada. ¿Y de dónde salió eso? Pues simplemente porque la memoria guarda ahí una información que cuando se le presenta con gesto, con expresión, con palabra, con sonido, con lo que sea, a través de los sentidos, me engancha al pasado y yo reacciono al presente. Miren qué interesante, ¿verdad? Pero para decirles que somos un misterio y somos complicados y complicamos las cosas cuando no entendemos realmente lo que pasa. Entonces, aquí tienen ustedes como una parte importante, porque es importante y necesario conocer esto. Cada vez que nos persignamos, pues estamos no recordando, estamos asumiendo. Había una explicación muy linda que decía que nosotros nos signábamos, digamos, que hacernos un signo desde la frente hasta los pies y desde un lado hasta el otro.
Por supuesto que no hacemos eso hasta los pies, por eso llegamos hasta el ombligo, por decir así, ¿verdad? Pero realmente es que nosotros estamos diciendo que le pertenecemos, que somos, no solo que creemos, sino que somos, que le pertenecemos. Y dice, pues, que esa acción de persignarnos o designarnos también es una acción del Espíritu, no es porque lo hagamos en automático. Yo que vivo aquí en San José Pinula me llama mucho la atención cuando la gente pasa delante del templo, de la parroquia, algo que se le ha olvidado a mucha gente, pero los señores se quitan el sombrero y hacen una inclinación, una veneración, ¿verdad? Y la mayoría de niños y jóvenes y mujeres, pues se persignan, ¿verdad? O sea, per significa eso, por signos, ¿verdad? Nos persignamos, o sea, por los signos, y acuérdense que el dedo gordo y el índice hacen una especie de cruz, ¿verdad? Y están las tres personas así levantadas, ¿verdad? Los tres dedos que siguen. Y entonces nosotros hacemos la señal de la cruz en la frente, en la boca y en el pecho, o el signo completo, ¿verdad? Entonces, todo eso es la santificación, es la acción del Espíritu para santificarnos. No tiene un sentido, como les dijera yo, como de talismán, ¿verdad? No, es un sentido realmente de lo que recordarnos qué pertenecemos, recordarnos qué creemos. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo, pues nos va haciendo parte de esa comunidad. Y me imagino la Santísima Virgen nos hace hermanos en la iglesia, ¿verdad? Pues acuérdense que ella es madre y maestra, y como madre y maestra también es comunidad de hijos, ¿verdad? La iglesia, la asamblea, y estamos pues llamados a desarrollar ese amor trino. Estamos llamados a tener esa unión, ese vínculo de amor con las tres personas, ¿verdad? Y eso, pues, les decía, la extensión se hace a través de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Y lo que hablábamos anteriormente, inhabitados por la Trinidad, ¿verdad? No es simple y sencillamente porque nosotros así se nos ocurre. Y es importante ir aclarando esa conciencia, ir buscando. No es necesario ir buscando tantos libros. Tenemos todos los documentos de la iglesia. Habrá más material de los papas que van hablando de la Trinidad porque es un tema difícil. O digamos, en la liturgia de las horas, en la lectura sagrada vamos a encontrar siempre, sobre todo en el día que se celebra la Santísima Trinidad, siempre vamos a tener referencias de distintos personajes en la historia que han actualizado y han tratado de llevar, de manifestar esa revelación, de actualizarla. Y luego, pues esto no, como lo hemos dicho tantas veces, no son temas intelectuales, sino que tenemos que encarnarlos, comprendernos para encarnarlos, ¿verdad? Y entender básicamente que la Trinidad es amor de Dios, es un amor puro, hermoso, y el cual Él quiere hacernos partícipes de ese amor. Entonces, por eso es importante conocer esa realidad de Dios que es amor, ¿verdad? Y darnos cuenta de que su oferta es hacernos partícipes de su amor, de su divinidad, ¿verdad? Y pareciera que siempre nosotros estamos en la búsqueda de Él, pero se darán cuenta que más que estar nosotros en la búsqueda de Él, en la revelación, lo que se presenta es Dios siempre buscando al hombre, queriéndolo salvar. Todos los actos, incluso de Jesús, todas sus curaciones, sus exorcismos, sus palabras, todos son salvadores, mensajes salvadoras, acciones salvadoras, todas, ¿verdad? Para demostrar el amor de Dios. Y pues a través de los sacramentos, empezando por el bautismo, que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se perdona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la acción de Dios a través de signos, de gestos, de la persona del sacerdote, pues se continúa llevando esta obra de salvación, ¿verdad?
nos llama a seguir en relación con Él y obviamente en relación entre nosotros, ¿verdad? Pues ya entendiendo que inhabitados por Él, pues somos templos, como dice San Pablo, ¿verdad? Pues llevamos este tesoro en vasijas de barro, ¿verdad? Pero somos eso, somos templo del Espíritu Santo, y eso porque así lo dice el Señor. Bueno, entonces les robé 4 minutitos, pero creo que hoy trabajamos muy bien. Les queda para esta parte hacer una especie de síntesis, si quieren, en grupo, de lo que es lo que leímos. Dice aquí, la dinámica. Conforme a lo que leímos del Papa Paulo VI, corroborar o bien explicar el significado que ustedes captaron de la Trinidad, ¿verdad? Junto con el material que tienen aquí en el manual. Ese sería un parrafito, ¿verdad? Lo pueden hacer en grupo, enriqueciéndolo, pues, las hermanas aspirantes, las hermanas postulantes, las madres, las hermanas novicias, y entonces lo compartimos dentro de 8 días antes de empezar la sesión 5. Así es que las dejo un ratito para que vayan a tomar agua o algo y nos vemos. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Muy bien, nos vemos al ratito. Nos vemos, licenciada.